Con un historial de disputas territoriales no resueltas, Perú decidió bloquear navalmente el puerto de Guayaquil para darle una tortita en la cara a Ecuador. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva video reacción. Reacciona con Gema. Así que hoy vamos a ver la historia del Ecuador, como que conociendo un poquito más de Ecuador, de la cultura, de su comida, creo que es el video, no sé, pero no lo he visto, pero por eso es una video reacción personal como es. Ya, el video, el canal se llama Memoria de un pez. No, Memoria de pez. Sí, Memoria de pez. La dejaré en la descripción para que el video original, para que ustedes vean. Así que vamos a reaccionar. Ok. Hoy os vamos a contar la historia del país sudamericano conocido por ser atravesado por la línea ecuatorial y que formó parte del Imperio Inca. Sí, posiblemente lo hayáis acertado. Hoy en Memorias de Pez os hablamos de Ecuador. Del Imperio Inca. Eso no lo sabía. Imperio Inca. Está interesante. Vamos a escuchar. Creo que está muy subido el volumen. Voy a bajarle. Para contaros la historia de Ecuador, vamos a remontarnos al 13.000 a.C., cuando aparecieron por allí los primeros cazadores-recolectores. Entre las culturas indígenas más destacadas tenemos Valdivia, Chorrera y Machalilla. Estas culturas se fueron desarrollando hasta llegar a formar sociedades mucho más complejas que las anteriores. Las más importantes fueron la cultura Jamacuaque, en norte, la cultura Huangala, en las provincias de Guayas, y la cultura Maya, en Manabí. Alrededor del siglo XV aparecieron los Stop. What? ¿Qué es todo esto? Esto no lo sabía, en serio. Tantas cosas. Culturas anteriores llegaron desde el sur, anexionando gran parte del actual Ecuador y consiguieron introducir nuevas técnicas de agricultura y construcción, así como su idioma y religión. Fundaron la ciudad de Tomebamba, hoy Cuenca, donde nació el famoso Huayna Cápac, emperador o Sapa Inca del Imperio Inca. Pero no todo fue fácil para los incas, ya que pronto aparecieron los españoles. Si me ven así tocando el celular, porque estoy grabando desde aquí mismo el celular y haciendo el video de reacción desde aquí mismo el celular. Por eso, sorry. Y bueno, todo eso es como wow. Así conociendo la historia del Ecuador, no he conocido completamente. Estoy sorprendida, literal, así como ustedes. Yo también. Si queréis saber más, os recordamos que hay un vídeo en el canal donde os contamos todo sobre el Imperio Inca. Los españoles avistaron por primera vez la costa de Ecuador en 1526 y pronto volverían para conquistarlo. Cuando llegaron, el Imperio Inca estaba sumido en una guerra civil entre los hijos de Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, quienes luchaban por ponerse la corona en la cabeza. Atahualpa venció y cuando se dirigía hacia Cusco para proclamarse Inca fue buscado por el señor Francisco Pizarro. A pesar de pagar un rescate considerable en oro y plata, Atahualpa fue asesinado. De nada le había servido derrotar a su hermano. La búsqueda del tesoro de Atahualpa motivó la conquista española de los Andes en Belgrado y Sebastián de Benalcázar. A partir de aquí se empezó la colonización del futuro Ecuador, cuya población indígena había sido mermada. En gran medida, esto se debió a las enfermedades traídas por los españoles, especialmente la viruela, que causaron muchas más muertes entre los nativos y los propios soldados. Sin resistencia, los españoles se convirtieron poco a poco en dueños de grandes haciendas trabajadas por los nativos. En 1563 se estableció la Real Audiencia de Quito, como una entidad administrativa del Imperio Español dentro del Virreinato, lo que marcó el inicio de una estructura colonial. Quito. Guau. Está muy subido, no sé si este video se está grabando bien, pero supongamos que sí. Y si no, el próximo saldrá mejor que este. Pero estoy como que viendo esta nueva aplicación, las voy a usar. Hasta mientras me compre una camarita o una laptop, me compre una nueva. Hasta mientras. Ahorita no. Primero voy a empezar con esto aquí, el celular. en la La región de lo que hoy es Ecuador. Durante los años siguientes sucedieron varias rebeliones indígenas, como la de los comenderos, que fue fuertemente sofocada por las autoridades coloniales. Y ahora, pegamos un salto en el tiempo hasta principios del siglo XIX. Por aquel entonces en Quito surgió entre los criollos, que eran los descendientes de Españoles
criollos, mestizos, indígenas, esclavos y castas. Wow. Yo soy mestiza. De los europeos nacidos en territorios africanos, la idea de crear un gobierno autónomo o independiente. ¿Y por qué? Primero por las ideas de Eugenio Espejo que promovían la reforma social y la educación, y criticaban la corrupción y el despotismo colonial. Por la influencia de la declaración de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. También por la visita de los geodésicos franceses que difundieron las ideas ilustradas. Todo esto por no hablar del alto nivel de empobrecimiento que había en la región y también por el crecimiento de los sentimientos nacionalistas entre los griegos. Todos estos motivos iniciaron la revolución que ponía fin al colonialismo español. En 1808 ocurrió la conspiración de Chillo, o la conjura navideña, donde se discutió el establecimiento de una junta autónoma para gobernar la presidencia de Quito. Las juntas autónomas surgieron en América Latina como respuestas locales a la crisis política en España provocada por la invasión napoleónica en 1808 y la captura del rey Fernando VII. Tras una primera junta que no fructificó, otra segunda junta desencadenó la declaración de desobediencia al virreinato de Nueva Granada. Todo esto ocurriría en el mismo momento en el que España se redactó la primera constitución de... Estoy viendo todo esto y estoy como, wow, sorprendida porque no sabía nada de la historia del Ecuador. Esto es muy sorprendente. 1802, que otorgó representación a los territorios de ultramar en las Cortes, permitiendo la participación de América Latina en el proceso legislativo español. Por otro lado, un segundo movimiento independentista se inició en 1820. Guayaquil, que antes había luchado por la independencia de Quito, se independizó gracias a José Joaquín de Olmedo. Sin embargo, los pueblos de Quito y Cuenca continuaron bajo dominio español, lo que llevó a Olmedo a crear la división protectora de Quito para velar por la seguridad de Guayaquil y liberar la Real Audiencia de Quito. Tras las derrotas en la primera batalla de Huachi y la batalla de Tanizagua, José Joaquín Olmedo pidió ayuda a la Gran Colombia y a Simón Bolívar, el famoso libertador. Este último envió a su mejor general, Antonio José de Sucre. En 1822, Sucre y sus fuerzas ascendieron el volcán Pichincha durante la noche y al amanecer Se me despeluca el cuerpo escuchar esos nombres tan imponentes de la historia, en serio. Se me despeluca el cuerpo. Todo esto veía en historia, en el colegio. En historia yo, wow. Atacaron a las tropas realistas. La batalla de Pichincha fue muy intensa, pero finalmente los españoles. En el próximo video vamos a reaccionar a la batalla de Pichincha. Bueno, en el próximo video vamos a reaccionar a la batalla de Pichincha porque se acerca el 24 de mayo, la batalla de Pichincha. Y sí, en el próximo video voy a reaccionar para subir. Es larga, pero va a ser muy interesante porque no sé tanto de la historia de la batalla de Pichincha. Pero bueno, sigamos. Lograron vencer a los realistas. Después de la batalla, Ecuador se unió a la Gran Colombia, pero no sería por mucho tiempo. Resulta que Ecuador tenía una identidad política y cultural muy propia, así que solo 8 años después de la batalla de Pichincha se terminaría por fundar la República de Ecuador. La fundación de este estado no implicó en ningún momento una guerra directa con la Gran Colombia, aunque sí que hubo cierta resistencia. El general José Flores fue nombrado jefe supremo del gobierno y creó la Asamblea Constituyente. En 1830 y 1835 se redactaron la primera y la segunda constitución de Ecuador, respectivamente. El segundo mandato de Flores estuvo lleno de problemas. Se intentó realizar una nueva constitución en 1843, que solo tenía por objetivo extender el mandato de Flores, y fue rechazada por la ciudadanía. La represión provocó un alzamiento de la oposición, y los movimientos liderados por Vicente Ramón Ross, José Joaquín de Olmedo, independencia de Guayaquil y de Novoa, culminaron en la revolución marxista, que dejó fuera del tablero a Flores. El gobierno provisional convocó una asamblea constituyente para redactar una revolución marxista. Wow. Muy sorprendente y me está llenando de pura historia del Ecuador en la cabeza. Me encanta.
cuarta constitución, y Roca, el líder de la oposición, fue elegido presidente por la Asamblea. En esta cuarta constitución se añadió un nuevo sistema para escoger al presidente. Consistía en lo que todos conocemos como un parlamento, formado por 300 electores de los distintos departamentos de Ecuador que elegían al presidente. Esto limitaba los poderes ejecutivos. Más adelante, en 1852, también se aboliría la esclavitud en el país. Y como no, se redactaría una quinta constitución. De hecho, dos, la quinta y la sexta, una en el 51 y otra en el 52. Anda que no les gusta a los ecuatorianos esto de las constituciones. En 1856 llegó al poder Francisco Robles, y uno de los hechos más destacables de su mandato fue la firma del contrato Icaza-Pichet, por el que se abolió la deuda que tenían con Reino Unido. También ocurrió en este momento uno de los principales duelos históricos con el vecino y rival, Perú. Perú y Ecuador no se llevan. No se llevan para nada. Con un historial de disputas territoriales no resueltas, Perú decidió bloquear navalmente el puerto de Guayaquil para darle una tortita en la cara a Ecuador. Así la inestabilidad llegó a Ecuador de la mano y aumento de los precios, lo que hizo que la tensión política terminase con la renuncia del presidente Robles. Tras esto, se terminaron por formar dos jefaturas supremas, o mejor dicho, dictaduras. La de Franco Herrera Guayaquil y la de García Moreno en Quito. García Moreno negoció con Doña Castilla, el presidente de Perú, para evitar cualquier conflicto que liderase las tensiones entre ambos países. Pero a falta de un acuerdo, llevó a Castilla a pactar con Franco Herrera. Al enterarse de que los otros dos le habían hecho la cama, García Moreno preparó al ejército en Quito para enfrentarse con el jefe supremo de Guayaquil. La victoria del ejército de García Moreno en la batalla de Guayaquil trajo la estabilidad al país. García Moreno cambiaría la bandera bicolor impuesta en la revolución marxista por la bandera tricolor, amarillo, azul y rojo. Y como con una asamblea constituyente. Cine. Todo lo que estoy viendo es cine. Y este anuncio me está cagando. Mejor le preguntamos a Dola, ¿cómo debería maquillarme? ¿Le directamente una selfie sin filtros? Seguir paso a paso todas sus recomendaciones. En la revolución marxista por la bandera tricolor, amarillo, azul y rojo. Y como con una asamblea constituyente, elegido como presidente, su gobierno fue marcado por una conspiración política, pero pese a eso consiguió las obras sociales, educativas y ¿Miráis qué? La séptima constitución del anterior mandato duró por García Moreno, que se había quedado con ganas de más, y un golpe de Estado en 1869. Elegido por una asamblea constituyente, en un segundo mandato impulsó importantes proyectos de educación, redactó la octava constitución, de novedad, reimplantó la pena de muerte por delitos políticos y amplió 6 años el periodo presidencial. Y tras ser elegido otra vez más, fue asesinado. Un final nada sorprendente para todo lo que estaba haciendo este hombre, ¿no? Por cierto, a partir de aquí dejamos de contaros las veces que se redacta una constitución. Y es que a partir de... ¿Qué es todo esto? ¿En serio todo esto pasó en Ecuador? Terriblemente espectacular. Me encanta la historia. Me lleva como que... como que ya no está específicamente la historia. Pienso que estoy allá cuando me están contando esto. De la novena ha habido otras 10 más desde el año 1878 hasta el día de hoy. En los años posteriores, Ecuador entró en una fase de inestabilidad. Borrero, mano derecha de Moreno, fue derrocado por el general Ignacio de Vientimilla, que instauró una dictadura. Tras la caída de Vientimilla se formó un gobierno de coalición entre conservadores, liberales y progresistas, logrando el poder en la antigua España, presidido por José Plácido Camaño. A Camaño le siguió Torrijos Gijón y luego Luis Cordero Crespo. Y durante el mandato de este último ocurrió una cosa muy curiosa. Un escándalo conocido como la venta de la bandera. El gobierno permitió que mercenarios chilenos contratados por Japón para la Primera Guerra Sino-Japonesa se puso la bandera ecuatoriana para eludir restricciones internacionales. Más adelante, con Eloy Alfaro, conocido como el viejo dictador, la República Liberal y laica. Y también se llevaría a cabo un hito importantísimo: la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito. Su gobierno sentó las bases de un Ecuador más moderno y progresista. Tras su
fase inflada que llevó a la Revolución Juliana, liderada por jóvenes militares. Terminaría en el poder Isidro Ayora, implementó reformas económicas, organizó el sistema bancario y aduanero y estableció el Banco Central de Ecuador. Pero sería el siguiente mandatario, José María Velasco Ibarra, que revolucionó la política. Este carismático líder tuvo 5 mandatos distintos desde 1930 a 1960 y su legado mejoró obras de infraestructura. 5 mandatos llevó Velasco Ibarra. No lo sabía. Sí. 1934, 35, 44, 47, 52, 56, 60, 61, 68 y 72. Bastante. Me encanta, me encanta. Mejoras en educación, pero también algunos episodios de inestabilidad y conflictos con el Congreso. Son 40 años. Fue derrocado en distintas ocasiones y su último mandato terminó con una dictadura militar de 7 años. En 1978 se aprobó una nueva constitución. Perdón, habíamos dicho que no íbamos a hablar más de constituciones, pero esta restauró la democracia y estableció un marco para los derechos humanos y el Estado de Derecho. El primer presidente tras la dictadura, Jaime Roldós, impulsó políticas de derechos humanos y luchó contra la corrupción, pero su mandato se truncó por su trágica muerte en un accidente aéreo en 1981. Y tras él ha habido un montón de presidentes democráticos. Osvaldo Larrea, León Cordero, Rodrigo Borja Ceballos, Sixto Durán Pallén, Abdalá Bucaram, Jamil Mouad, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, y aunque ha habido muchos, sí que nos parece imprescindible hablar de los siguientes. Primero es Alcorcón, ganó las elecciones presidenciales de 2006 y fue reelegido hasta las elecciones de 2013. Correa es sin duda uno de los presidentes más influyentes de las últimas décadas gracias a un gobierno de izquierdas en el que implementó la revolución ciudadana. Lo cierto es que fue un presidente muy querido por las clases populares, pero su final fue bastante triste, condenado a prisión por corrupción. A día de hoy todavía hay esfuerzos por parte de Ecuador para llevar a Correa ante la justicia otra vez. Otro presidente muy conocido fue Lenín Moreno, candidato del partido Alianza País de Correa, que ya se había retirado para entonces. Ese señor con los que ahorita regresó ya al país, como supuestamente aclarar todo lo que se ha robado también, como Correa y como todos los otros presidentes, ha regresado y le están haciendo memes, bastante memes. No sé si le pondré uno por aquí, lo que he hablado últimamente sobre Correa y todo eso. Y, ay no, qué risa, en serio. Lenín Moreno ganó las elecciones presidenciales de 2017. El problema de Lenín Moreno es que tras ganar las elecciones cambió su postura política, alejándose del lado izquierda y adoptando políticas más centristas. Lo más destacable de su gobierno, la crisis de seguridad de Ecuador. Esta crisis no fue más que el aumento del número de asesinatos producto del conflicto entre organizaciones criminales con conexiones con narcotráfico. Y por último debemos hablar del actual presidente Daniel Noboa, un hombre que debe enfrentarse con Ecuador una crisis de seguridad tremenda en los hombros de Daniel Noboa, desde que recae ahora mismo el peso político de la historia de un país en el que la inestabilidad ha sido el pan de cada día desde hace mucho tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os gustaría que habláramos en el próximo vídeo? Bueno, si te ha gustado, dale. Terminó lo magnífico y hermoso. Terminó.
Ok, he aprendido demasiado con este video. En serio, conocer la historia del Ecuador es demasiado loco, pero me encantó, me encantó. Ojalá que le haya gustado este video reacción. Si no se lo vi, por favor, discúlpeme en la otra video reacción. Les prometo que saldrá bien. Es que estoy haciendo recién con una nueva aplicación. Instalé y para hacer video reacción porque no sabía cómo hacerlo, pero bueno. Espero que les haya gustado y en el próximo video nos vemos con la reacción del 24 de mayo. La batalla de Pichincha, porque se acerca el 24 de mayo aquí en Ecuador, es muy importante. Y voy a reaccionar a la historia del 24 de mayo. Espero que me acompañen en la próxima reacción. ¿Listo? Y sigamos siendo una pequeña comunidad y que sigamos creciendo. Así que gracias por ver. Los quiero mucho. Chao, amigos. Chao.